Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Altamente agradecidos de Dios de darnos el privilegio de poder interactuar con ustedes aquí en Radio Amanecer en Estudio. Es nuestra oración de siempre para que el Espíritu Santo pueda conducir cada estudio que realizamos en estas entregas a través de Radio Amanecer en Estudio, tanto para el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, como para su servidor, el pastor Scroggins. De verdad que sentimos un honor inmenso acompañarle en esta hora, y le recordamos que iniciamos ya la lección número 10 del trimestre, los frutos de un ministerio auténtico, y quisiéramos invitarle para que traiga su Biblia, guía de estudio en mano, y bajo la conducción del Espíritu Santo hoy estaremos compartiendo con ustedes los frutos de un ministerio auténtico. Pastor Ángel Dayan de la Cruz, muchas bendiciones. Aquí estamos rogándole a Dios que de manera auténtica podamos continuar, podamos seguir adelante. El ministerio cristiano auténtico demanda que esos elementos puedan ir incorporándose, fortaleciéndose, creándose y renovándose de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. Para hoy el tema es bien interesante, continuando esta temática que nos ofrece la semana en un ministerio cristiano auténtico. En esta oportunidad estaremos tocando el tema los frutos de un ministerio auténtico. ¿Cuáles son esos frutos? Lo vamos a entender y lo vamos a conocer en breve en el análisis de esta lección. Vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo en este momento. Oramos. Amantísimo Padre, maravilloso creador y sustentador de tu creación, en este momento queremos que reavives, reanimes, orientes y ubique nuestras mentes donde siempre puedas iluminarnos, fortalecernos y transformarnos. Queremos en este momento que nos ilumines para entender esta lección, compartirla, y que en el tópico que nos ocupa podamos estar realmente cada día más claros en la transmisión de un mensaje oportuno. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, los frutos de un ministerio auténtico. Uno podría hablar y decir, los frutos de un ministerio. Y definitivamente que hay cosechas que son buenas y hay cosechas que son malas. Hay frutos que cuando uno los recoge se da cuenta que quizás no pasaron por todo el proceso necesario para decir, oye, qué buenos frutos tenemos de esta gran cosecha. Por eso, los frutos de un ministerio, utiliza el término auténtico. Ya sabemos que este es un ministerio que debe ser dirigido por el Señor y que los frutos deben venir acompañados de buenas obras, trabajo para el Señor, buena predicación, muchas conversiones. Así es que, pastor, en 2 Corintios capítulo 3, los versículos del 1 al 9, tenemos un buen material para nosotros iniciar los comentarios a esta lección. 2 Corintios capítulo 3, los versículos del 1 al 9. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Usted lee una porción y luego yo estaré acompañándole también para finalizar con esa porción bíblica. Voy a leer los versículos 1 hasta el 5 y usted continúa hasta el versículo 9, lo que falta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas
por todos los hombres. Y es manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Continuamos, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Noten que cuando se habla de los frutos de un ministerio auténtico, el apóstol Pablo está hablando literalmente de ellos mismos. O sea, en la defensa que el apóstol Pablo hace de su ministerio, específicamente en ese cuestionamiento de su autoridad, su falta de amor por ellos, su forma vacilante o variante, cualesquiera sean las cosas que vimos en las lecciones anteriores cuando tocamos el tema. Ahora el apóstol Pablo, continuando con su defensa, el tema los reorienta, los redirecciona para que ellos entiendan que literalmente el mayor fruto de un ministerio auténtico son ellos mismos, porque vienen como resultado de que de una persona que no obstante no se concentra en ver lo que puede recibir o lo que pueden hacer por él. Al contrario, se entrega en medio de sufrimiento, en medio de necesidad, en medio de problemas y dificultades. No mira eso, sino que se concentra en mostrarle el amor de Dios en el trato que él mismo le da, a pesar de que no ha sido tratado de la mejor manera. Con esos cuestionamientos, con esas cosas que estamos viendo. Noten ahí que Pablo habla, el segundo párrafo dice, de la lección de este día. Pablo habla de su ministerio comentando brevemente los dos pactos. El antiguo representado por Moisés y el nuevo representado por él y sus colegas. Un lector apresurado podría pensar erróneamente que el antiguo pacto no daba esperanza de salvación, pero la salvación estaba disponible tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. El antiguo pacto era el evangelio previsto, la escritura, previendo que por la fe Dios justifica a los gentiles. De antemano anunció el evangelio a Abraham al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que no es algo nuevo que el apóstol Pablo viene presentando. El apóstol Pablo está presentando literalmente lo que Dios desde el momento inicial que predijo a través de cómo serían benditas en Abraham todas las naciones de la tierra. Y aquí en esta lección es visto de manera más detallada, de manera más clara, algunos elementos que en un momento ustedes puedan ver y entender. Adelante, Pastor Scroggins. Bueno, es de interés saber que 1 Corintios capítulo 3, los versículos del 1 al 9 que ya fueron expuestos al aire a través de estos servidores, contrasta con lo que es el pacto de la ley escrita en piedra con el nuevo pacto del Espíritu Santo que se escribe ahora en el corazón humano. De un antiguo pacto donde las leyes estaban escritas en tablas de piedra, ahora el apóstol Pablo está haciendo énfasis a lo que ya el Antiguo Testamento también está diciendo, que en aquellos tiempos voy a escribir mi ley, no en tablas de piedra, sino en el corazón humano, y es lo que Pablo está citando aquí en 2 Corintios capítulo 3, los versículos del 1 al 9. Seguimos destacando algunas ideas importantes. Recuerden ustedes, hermanos, que la iglesia en Corinto tenía problemas con falsos maestros.
Eso ya lo habíamos visto en lecciones pasadas. Y esos maestros, oigan esto, llegaron con cartas de recomendación humana para impresionar a la comunidad y desacreditar el liderazgo del apóstol Pablo. Por eso me refresca mucho la idea que en algún momento determinado Pablo llegó a decir que algunos predican a Cristo por envidia o vanagloria para aumentar mi pena. Entonces, esto nos hace recordar también a esas personas que para tratar de impresionar a una comunidad llegan con cartas humanas y desacreditar lo que es el apostolado o liderazgo de Pablo. Y en este sentido, el apóstol Pablo responde que él no necesita carta de recomendación, señores, escrita en papel por nadie. Él afirma que la transformación espiritual de los propios corintios es la verdadera prueba de su llamado. Por eso estamos hablando en un determinado momento, pastor, que el verdadero apóstol tiene pruebas más que suficientes. Claro. Los resultados de un ministerio de tantas personas que llegan a los pies a nuestro Señor Jesucristo por el trabajo espiritual que está realizando ese apóstol, y Pablo está entonces haciendo ese tipo de recomendación, refrescando esto. Por eso, cuando él habla de cartas vivas en los versículos del 1 al 3, está diciendo que los creyentes de Corinto son su carta de presentación para que vean cuál es su ministerio. Y esta carta no está escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo en los corazones de las personas. Vemos los versículos del 4 hasta el 6. Pablo aclara que él no tiene mérito propio, para que nadie vaya a pensar que esas personas que son llevadas a los pies de Cristo es obra de su propia mano, sino de una función importante del Espíritu Santo a través del instrumento humano. Toda capacidad para servir viene de Dios. Él explica que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La ley señala el pecado y trae culpa, pero el Espíritu da vida nueva. Y entonces cuando tú analizas, por ejemplo, los versículos del 7 hasta el 9, en el antiguo pacto, que es la ley dada a Moisés en tablas de piedra, tenía gloria, al punto que el rostro de Moisés brillaba. Sin embargo, ese pacto, señores, de la ley traída en esa ocasión, lo que hacía era que condenaba y muerte espiritual, eso era lo que traía. Y el nuevo pacto basado en el Espíritu Santo trae justicia y una gloria permanente muy superior a la que nosotros veíamos que estaba escrito en la misma ley, escrita en tabla de piedra. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo agarra esa ley y la coloca en el corazón, nos damos cuenta que esa permanencia de la ley de Dios es superior porque ya está escrita en el corazón del ser humano. Es el mismo Pablo que puntualiza que un verdadero ministerio, un ministerio auténtico, está arraigado en el Espíritu Santo, no en las credenciales humanas. Y él lo presenta como resultado porque es lo que vemos en vidas transformadas. Por eso, siguiendo esa misma línea de pensamiento, nos vamos a encontrar que en estos versículos 1 al 9 del capítulo 3 que leímos, es fundamental para que podamos descubrir que el concepto del apóstol Pablo, él tenía un liderazgo cristiano auténtico y en favor del evangelio. Pablo defiende que su ministerio contra los críticos de Corinto, quienes estaban impresionados por las credenciales externas, o sea, cartas, recomendación, discursos elocuentes, espectacularidad espiritual. Pablo no responde con jactancia realmente, sino que redefiniendo el ministerio mismo, el cual no es una actuación humana, sino una obra divina, porque es Dios quien llama y es el Espíritu Santo quien habilita. Pablo comienza señalando que la verdadera evidencia de un ministerio no es un inventario de esos logros, sino el propio creyente que es transformado, que es guiado como una verdadera evidencia. No en las cosas que yo pueda presentar o en lo que se pueda ver de este o Y conocimiento, sino siendo transformado. Por eso es que el Espíritu Santo es quien percibe
es quien recibe y toma los corazones, y no un papel, no algo escrito, sino a ti y a mí, hermano y hermana, en este momento. Si tú quieres tener una recomendación, sé tú la recomendación que Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer. Una vida transformada. Verifica a dónde se están dirigiendo tus 5 sentidos, lo que estoy diciendo, lo que estoy saboreando, lo que estoy oliendo, lo que estoy oyendo, donde estoy palpando, hacia dónde me estoy dirigiendo. Eres tú esa carta transformada, ese hombre, ese ser, esa mujer, esa niña, ese joven, esa señorita que Dios quiere usar. O sea que no es que Pablo es autosuficiente, no. Él había hecho de sí mismo su presentación en cómo Dios lo había transformado y cómo él es un instrumento para que otros sean transformados. O sea que el ministerio no es fruto de esa letra, sino del Espíritu Santo. Así que la ley por sí sola mata, como él dice, al exponer el pecado. El Espíritu es quien da vida en virtud de esa regeneración y de la gracia que nos da. O sea que la competencia aquí para que el ministerio sea algo a través de lo cual Dios impacte, no algo que logramos nosotros mismos, sino que literalmente es Dios quien nos transforma, es Dios quien nos guía, es Dios quien tiene el control. Cuando estamos analizando esto a la luz de lo que el Espíritu Santo puede impresionar en nosotros, es interesante esto. Señores, la suficiencia que viene de Dios es lo que Pablo está diciendo. La confianza divina, Pablo aclara que su capacidad para ser ministro no viene de sus propios méritos. A veces uno se sorprende con la vehemencia que alguien defiende su ministerio porque tiene la seguridad, según él, que el Espíritu Santo está guiando ese ministerio, pero hay que recordar y seremos muy enfáticos en esto, porque es necesario que ese fuerte énfasis o la vehemencia con que se defiende algún ministerio tiene que venir acompañado de los frutos que son necesarios. El caso de Pablo lo veíamos y estamos repitiendo esto, porque la vida de Pablo estaba enfocado mucho en los elementos espirituales. Dios capacitó a Pablo para servir en el nuevo pacto, el cual opera mediante el Espíritu Santo y da vida. A diferencia de la ley que está escrita, que solo señala lo que es el pecado y traía condenación. Ahí es donde se habla de la letra mata. Usted recordará, pastor y amigos oyentes, que si había algo del cual Pablo podía sentirse orgulloso era de que el hombre sabía mucho de letra. Claro, preparado, doctor en la ley, en muchos idiomas. Lo escuché hablar de que posiblemente no sea un sermón, que dé sermones tan elocuente, pero la preparación de Pablo en torno a lo que es la letra, si hay algo del cual Pablo podría, en términos humanos, sentirse orgulloso, era de eso. Sin embargo, él se ocupó, se encargó de presentar a Cristo, sí, y a Cristo este solamente crucificado. Es decir, que en el antiguo pacto, la ley de Moisés tuvo una gloria, por supuesto, al punto que el rostro de Moisés, como habíamos puntualizado en un momento determinado, ya el pueblo no podía mirarlo fijo. Sin embargo, esa es una gloria que se desvanece. Hay que siempre estar enfocado. El ser humano es muy frágil, la naturaleza humana es muy frágil. Sin embargo, combinada esa fragilidad con el poder divino, ese glorioso mensaje del Evangelio se lleva en los cuerpos humanos frágiles y débiles, que somos nosotros, vasos de barro, para que sea evidente que el poder extraordinario pertenece a Dios y no a las personas, y de eso el apóstol Pablo estaba muy claro, estaba muy consciente. Fíjense que en esta lección, específicamente, el penúltimo párrafo dice: Pablo se refiere a dos respuestas diferentes al Evangelio, la de los creyentes y la de los incrédulos. No se refiere a evangelios diferentes, a uno en el Antiguo Testamento y a otro en el Nuevo Testamento, ya que solo hay un evangelio ofrecido por Dios, quien nos salvó y nos llamó con santo llamado,
no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia, que nos dio en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjese, en relación con esto que leí en el penúltimo párrafo, noten ustedes cómo se presentan estos dos pactos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9, aquí Pablo contrasta el ministerio de la muerte con el del Espíritu. En el antiguo pacto, o sea, la ley, escrito en piedra. El nuevo pacto, en el Espíritu, escrito en el corazón. En el antiguo pacto acarrea condenación. En el nuevo pacto trae justicia. En el antiguo pacto su gloria se desvanece. En el nuevo pacto su gloria se incrementa. En el antiguo pacto conduce a la muerte y en el nuevo pacto da vida. O sea que aquí Pablo no está restándole importancia a la ley ni diciendo que es mala. O sea, no podría serlo puesto que fue entregada por Dios mismo, sino que ella de manera muy especial ahora pone de manifiesto el pecado y condena el mal. De ahí es que el mismo Pablo dice más adelante en otros escritos, dice que la ley ha sido nuestro ayo para conducirnos a Cristo. O sea, ella te muestra dónde está el problema y lo que acarrea y lo que viene. Ahora, el Espíritu transforma y justifica por medio de Cristo, y ahí es cuando vemos la gloria del ministerio del Espíritu Santo, que supera incluso la gloria del rostro de Moisés en el monte Sinaí. O sea, esto ya debe darnos a entender que en definitiva todo ministerio debe estar centrado en Cristo para atraer a las personas a la vida, a la justicia, a la gloria del Señor, lo cual debe ser expuesto como bien lo presenta aquí en el versículo 18 de este capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. O sea, ahora mismo en lo que se está exponiendo, vamos a ver que lo que se está exhibiendo es el fruto de un ministerio genuino. Y el fruto de un ministerio genuino es y son vidas transformadas, tanto de aquel que es el instrumento como de aquel que es el recipiente, de aquel que recibe el mensaje. Es decir, tanto el emisor como el receptor están siendo como transformados porque es el Espíritu Santo el que está trabajando. Cualquier otra cosa dará otro resultado. Se va a redireccionar a las personas, se va a concentrar en la personalidad, pero el Espíritu Santo va a usar su poder para transformar un carácter. Y eso es lo que empezó cuando tú y yo iniciamos a caminar con Cristo. Y es lo que debe continuar, hasta que finalice todo en aquel gran día o en el tiempo de gracia de manera muy específica. Yo pienso que esta lección tiene también un gran desafío para nosotros. Para usted, querido amigo que nos escucha, es un gran desafío. Y si decidió estudiar con nosotros es porque tiene el anhelo de que la luz del Evangelio pueda brillar también en estos vasos de barro que somos nosotros. Quizás podríamos exhibir muchos conocimientos acerca de esta lección, pero lo más importante es que nosotros podamos acumular esa gran realidad. La luz del Evangelio debe brillar profundamente en nosotros y como bien estamos puntualizando en un momento determinado, somos vasos de barro. ¿Qué pasa cuando usted deja caer un vaso de barro o de cristal también? Se rompe con mucha facilidad. Así es. Entonces, Pablo lo que está tratando de decir es, o sea, por más que ustedes vean que uno conoce, tiene conocimiento, puede exponer ciertos conocimientos bíblicos, si la gloria y la presencia del Evangelio de Cristo Jesús, su luz, no alumbra, en ese barro se puede romper con tanta facilidad, pero gloria a Dios que el Señor permitió que el Espíritu Santo pudiese estar con los apóstoles y la obra, especialmente la del apóstol Pablo, pues la estamos estudiando y esas recomendaciones que está dando a los creyentes de esta comunidad de Corintio. El título que él nos está diciendo, los frutos de un ministerio auténtico se ven ahí cuando el Espíritu Santo mora y habita en el corazón del ser humano. Ya nuestra forma de hablar
nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, señores. Todo eso cambia en la medida en que el Espíritu Santo llega al corazón del discípulo de Cristo, de aquella persona que ha entregado su vida a Jesús, y eso es lo que se requiere en este tiempo. Frutos de un ministerio auténtico se evidencian en la medida en que nos encontramos con el Señor y la obra del Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros. Creo que lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo desde el principio debe ser tomado y debe ser puesto, como él mismo dice. Es manifiesto que son carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea que un ministerio solo puede ser auténtico y fructífero en estrecha relación, en estrecha cooperación con los miembros de la Trinidad. Los miembros de la deidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo añade: Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, quien también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía de su Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí están las arras del Espíritu como el fruto, el pago inicial para garantizar que el resultado no es humano, sino que es divino. Con eso en mente, nosotros quisiéramos invitarle para que juntos demos gracias a Dios por el estudio de su palabra. Querido Padre, que tu morada es en los altos cielos, abrimos nuestros corazones, nuestros pensamientos, para dar la oportunidad que el Espíritu Santo habite en nosotros y así las transformaciones que son necesarias en este tiempo se den conforme a la medida que el Espíritu Santo va guiando nuestros pasos. Esperamos que los frutos del ministerio que realizamos, ya sea en la radio, en la iglesia o en el lugar de trabajo como un ministro que te representa, pueda ser una representación digna. Y gracias te damos porque está poniendo en nosotros ese deseo y la sinceridad de hacer las cosas para tu gloria y tu honra. Dirígenos en el estudio de tu palabra siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.